Gracias y paz, amados hermanos. Miren las imágenes de este vídeo donde van a poder ver de manera gradual, año a año, la evolución de aquel que conocemos como el cantante evangélico J.A. Ya sé que es algo que ha quedado muy claro a lo largo de los años desde que empezó a mostrar su identidad, entre comillas, con la que se identificaba. Y los vídeos que se han ido haciendo año tras año, que J.A. no es evangélico en sí mismo, no lo podemos definir como cristiano evangélico, porque nosotros consideramos que cuando alguien realmente es cristiano evangélico, está apegado a la palabra de Dios. El problema es el siguiente, hermanos. El problema que el caso de J. nos sirve para poder entender algunas cosas sumamente importantes. Cuando yo miro la historia triste de este muchacho y su deformación a lo largo de los años, fruto de su propio pecado y seguramente también el apoyo de una sociedad que desea que una juventud perdida destroce su vida de esa manera. Yo querría hacer unos comentarios que puedan servir de cara a todos nosotros, a nuestra vida, a nuestras iglesias, porque de alguna manera hay muchos JA dentro de la iglesia. Y no se asusten, no me refiero al hecho de que hay muchos que tarde o temprano acabarán disfrazándose de mujeres. No, me refiero a cosas distintas. Vamos a ver algunas cosas que yo creo que debemos traer a nuestro corazón y tener cuidado a la hora de hacer según qué cosas en la iglesia. En primer lugar, hay una mala costumbre de cómo tratamos a los niños en la iglesia. J.A. empezó siendo un niño que en medio de una iglesia, criado por padres que dicen ser cristianos, no los conozco, pero dicen ser cristianos, educaron a J.A. en la iglesia y de repente vieron un talento, ¿no? Un talento en ese joven. Todo empezó por ese concurso de talentos que lo disparó a la fama. El problema es que en la iglesia local hay muchas personas que ven un talento, una virtud en un hijo de un cristiano o alguien que se ha criado en la iglesia y los ponemos delante de las personas a hacer cosas para la iglesia cuando ni siquiera son nacidos de nuevo. Un hijo de un creyente de la edad de J.A. cuando empezó siendo un niño, puede ser que tenga valores cristianos, puede ser que tenga principios cristianos, incluso puede ser que por esa crianza de alguna manera él considere una afinidad hacia Jesús y le guste el ambiente de iglesia, el tema de las alabanzas, pero eso no significa que haya nacido de nuevo. Que los hijos de creyentes criados en el ambiente de la iglesia, con creyentes, con hermanos, en medio de la alabanza, les guste esas cosas a una edad, no significa que hayan nacido de nuevo. Yo he visto niños que al principio, de más pequeños, eran mimados, queridos por la iglesia, eran abrazados entre la congregación y les gustaba todo y toda la gente los miraba y algunos decían, wow, se nota que serás esto, serás aquello otro. Y conforme empezó a llegar la adolescencia, la juventud, algunos se apartaron, se alejaron de la iglesia totalmente porque al final mostraron que no habían nacido de nuevo, que estaban ahí,
eran hijos de creyentes, eran hijos de hermanos, habían crecido entre creyentes, pero se había dado por hecho que habían nacido de nuevo, se había dado por hecho que ellos también eran verdaderos creyentes. Y no hay nada peor que tomar a un niño, sobre todo esto va para los padres, que yo creo que tienen la mayor parte de culpa. Un niño no tiene la madurez, la estabilidad emocional que conlleva estar delante de la gente, las propias ovaciones de las personas, las palabras que lo pueden llegar a engrandecer, pueden llevar el corazón de ese niño a volverse un soberbio. Pero por otro lado, también las críticas, las palabras fuertes, el que lo estén midiendo constantemente con una vara de medir muy rígida, lo pueden llevar a un desánimo terrible. Y no hay nada peor que poner a un niño a hacer cosas que están designadas para personas cualificadas. Yo creo firmemente que cualquier área de la iglesia debe ser desarrollada por creyentes, desde el ministerio pastoral, el diaconado, que exige unas características a la luz de la palabra. Las podemos ver en 1 Timoteo 3, en el libro de Tito, pero también en ministerios como la alabanza, personas que quizás se dedican a la presidencia o la apertura del culto, algunos otros ministerios o responsables de ministerios deben ser verdaderos creyentes de buen testimonio, que tengan un corazón eh, capacitado, un corazón entregado verdaderamente a las cosas de Dios, que tengan conciencia de a quién sirven, conciencia de lo que hacen, que sean conscientes de su responsabilidad. Por eso no creo que debamos llevar a niños a hacer esas cosas. A mí me preocupa cuando llevan a los niños a la alabanza, los ponen a hacer, a predicar de alguna manera, y al final llevan a los niños a una exposición inadecuada. Y muchas veces acaban llegando estas frustraciones, como con J.A. de qué pasó con el niño pródigo. Pródigo, no, prodigio, el niño prodigio. ¿Qué pasó con el niño prodigio? ¿Qué pasó con todas esas profecías de Dios te ha dado este talento para deslumbrar, Dios? Y más esto. Ahora, otra cosa. Hay algunos ambientes evangélicos que tienen la costumbre de a la que ven a alguien hacer algo bonito, llamativo, o ven un talento, ya vienen los reveladores del futuro, de esas profecías de lo que Dios hará contigo, lo que tú serás. Yo he visto un contexto en el que todos los niños que nacen tienen una profecía para el futuro dada por un pastor. Yo no sé si esto lo has visto, pero hay ciertas iglesias de una corriente en particular que cada vez que llega una mujer embarazada, ¿sabes cómo son las oraciones? Porque yo profetizo un ministerio grande, yo declaro, Dios me muestra que este niño va a llegar a las naciones, Y constantemente, siempre grandes revelaciones, grandes profecías. ¿Y qué pasa? Que cuando el niño empieza a mostrar según qué actitudes, ya no muestra tanta afinidad por la iglesia, ¿sabes qué dicen muchos padres? A mí me profetizaron que tendrías ministerio, a mí me profetizaron que serías pastor, yo no acepto esto, yo rechazo esto, y viven en base a una profecía que se inventó alguien, a una revelación que se inventó alguien, en vez de tratar a los niños como lo que son, hijos de creyentes que necesitan el Evangelio. La iglesia hace mucho daño cuando trata a los hijos de los creyentes como si hubieran nacido de nuevo. En lugar de predicarles el Evangelio, en lugar de llevarlos a la cruz a través de la predicación, en lugar de orar por su salvación, los tratamos dando por hecho que son creyentes y por eso hay un montón de padres llevándose las manos a la cabeza, mi hijo se desvió. No, el problema es que tu hijo ahora toma sus propias decisiones. Ahora tu hijo ha crecido. Ahora tu hijo ya no se ve como ese niño pequeño teniendo que hacer todo lo que dice papá y ahora ya te expresa sus gustos, te expresa sus inquietudes, te expresa sus deseos y estás viendo que su corazón va para el mundo, pero no porque antes fuera para Cristo, simplemente porque ahora con la edad se siente con más libertad de tomar sus propias decisiones y se siente con más independencia. Pero tu hijo nunca fue creyente, tu hijo era el hijo de un creyente. Por eso debemos tener cuidado en los casos como J.A.
donde ponemos a niños y damos por hecho que van a ser el futuro pastor, el futuro adorador. Dios te va a llevar por las naciones. Eso es muy triste, hermanos. Traten a los niños como niños. No los pongan en plataformas. No los expongan a una presión pública, a ovaciones públicas. No lancen falsas revelaciones sobre ellos. No lancen falsas profecías sobre ellos. Van a destrozar a los niños cuando necesitan ser tratados como hijos de creyentes que necesitan escuchar el Evangelio y necesitan compasión y necesitan misericordia y entender que muchos de ellos, la mayoría, no han nacido de nuevo y deben ser tratados como tal. Eso no es despreciar, eso es amarlos y preocuparse por su salvación y no dar por hecho que lo son, porque la salvación no viene por la sangre. Yo soy salvo, mi hijo es salvo, mi hijo ya es creyente, yo soy creyente, mi hijo ya es salvo, creyente, nacido de nuevo. Eso no funciona así, nosotros lo sabemos. Es necesario que nazcan de nuevo y debemos tratarlos como hijos de creyentes que necesitan nacer de nuevo un día para que ellos entonces, ahora sí, amen a Dios sobre todas las cosas y se vuelvan verdaderos adoradores que adoran a Cristo en espíritu y en verdad. Otra cosa que me gustaría comentar sobre este caso es la siguiente. Lo de J es escandaloso, es algo muy escandaloso. Pero vamos a ver muchas personas que pasaron tiempo en la iglesia, ya he dicho, de los hijos de creyentes, y que van a acabar con una vida que nos asusta, que van a acabar con un tipo de vida que nos da mucha pena. Y vamos a ver mucha gente abandonar la iglesia. Vamos a ver mucha gente dejar la congregación. Vamos a ver mucha gente que abandona la iglesia local donde estuvieron años y se van al mundo. Vamos a ver gente que se bautiza y seguro que conoces gente que se bautizó un día y están en el mundo retozándose como el mayor de los mundanos. Y vas a ver personas que estuvieron un tiempo levantando sus manos, cantando al Señor, alabando, orando en los cultos, en los estudios bíblicos, y ahora están ahí en fornicación, en adulterio, destrozando su vida en la borrachera y en las fiestas de la noche. Lo vamos a ver. Porque no podemos olvidar otra cosa. La Biblia dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran quedado con nosotros, pero se fueron. Y mira qué palabras duras, pero se fueron para demostrar que no todos son de nosotros. Hay dos tipos de personas que no son de nosotros. Unos que saldrán un día y no terminarán la carrera en el Señor y unos que estarán hasta el final sin ser verdaderamente creyentes. Veremos gente que abandona la iglesia porque al final, como la mujer de Lot, salieron un tiempo de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ellos. Es lo que la Biblia llama la puerca lavada. Un tiempo estuvieron lavados por fuera, pero al final no dejaban de ser una puerca que se había lavado por fuera, pero vuelve a su lugar de origen. Nunca nació de nuevo. Pero por otro lado, hay otros que siempre estarán entre nosotros y no son creyentes. Eso es más asustador. Son los que un día dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, hice esto, hice aquello. Le llaman Señor porque han estado entre creyentes, lo han considerado Señor de alguna manera, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí. No dice yo os dejé de conocer, dice yo nunca os conocí. Vosotros que practicáis la iniquidad. Y esas son las personas que están en la iglesia, pero son hipócritas. Los doble vida. La gente que te dice, en la iglesia hay muchos hipócritas. Sí, pero tranquilo, que esos un día dirán, Señor, Señor. Hay hipócritas en todos lados. En el gimnasio también hay hipócritas. Hay gente que paga la cuota, va al gimnasio, pero no tiene nada de deportista. Pero están ahí, entre deportistas. Hay gente que también está en la política y son ladrones, pero están ahí entre políticos. Bueno, no sé yo. No sé yo si casi son sinónimos a veces esas palabras, pero bueno, dependiendo del país, no conozco todos. Pero la realidad, amados hermanos, es que muchos van a salir y es duro para nosotros. ¿Por qué? Porque como creyentes los hemos amado, los hemos abrazado, los hemos tenido con nosotros. Y sí, daban
una impresión de ser hermanos, pero finalmente mostraron que no lo eran y duele. Es desgarrador para el corazón. Es triste ver personas que se vuelven al mundo, se vuelven al mundo. Pero finalmente me gustaría hacer un tercer comentario sobre el suceso de JA. Yo no sé qué pensarán ustedes. Por cierto, si están hasta aquí escuchando este vídeo, si están aguantándome hasta este momento, yo creo que no les cuesta nada dejar un buen me gusta y un comentario. Todo sea por apoyar este canal y que sigamos subiendo contenido que solo busca reflexionar, pensar y edificar la vida de aquellos que lo escuchan. Pero la tercera cosa que me gustaría comentar en cuanto a esto es la tristeza más grande de todas, pero también un reflejo de la apostasía que existe en el medio cristiano, concretamente el evangélico que es el nuestro. Y es el hecho de que JA, con su nueva identidad, con su nuevo nombre y con su nueva apariencia, ha sido invitado a algunas iglesias a cantar y canta algunas canciones cristianas, alabanzas, y alguien le ha ofrecido un púlpito, un altar para cantar sus alabanzas con esa nueva identidad. Tristemente, hay muchas iglesias que no son iglesias. Un lugar donde se permite que esté en un altar una persona que practica el pecado. Un lugar que tiene la alabanza, gente que practica el pecado. Un lugar que tiene predicando gente que practica el pecado. Un lugar que pone como pastor o diácono a gente que practica el pecado. No digo un creyente que ha caído, gente que practica el pecado con una vida pecaminosa. Esos lugares no son iglesias. Recuerden, y con eso termino, hay muchos sitios que tienen un cartel de iglesia y no lo son. Hay muchos lugares donde hay alguien con un título de pastor y no lo es. Hay muchos lugares donde se habla con la Biblia delante, pero no es predicación. Hay muchos lugares donde hay un cartel de cristianismo, pero no es cristianismo. Es una verdadera sinagoga de Satanás, que solo servirá para confundir a muchos, engañar a muchos, pero yo doy gracias a Dios que su pueblo escogido nunca será engañado. Nunca será engañado, porque Dios mismo, por su Espíritu Santo, va a guiar a su pueblo en toda la verdad y no les dejará ser engañados con el resto, con muchos que serán llevados por estas corrientes que disfrazan de amor y tolerancia el abrazar el pecado y lo que Dios prohíbe. Así que la evolución de JA nos enseña tres cosas. Y con esto termino mi resumen. Número uno, tengan cuidado cómo tratan a los niños en la iglesia. Trátenlos como niños, no como si fueran ya el futuro pastor. Número dos, no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y por eso muchos, como JA, se volverán al mundo. Y número tres, no todo el lugar que dice ser iglesia es una verdadera iglesia. Guarda eso en tu corazón, que Dios te dé discernimiento y Dios te ayude a congregar en un lugar donde se honre y se tema el santo y bendito nombre del Dios Todopoderoso. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.